Buenas tardes, mis amados hermanos, amigos, todos aquellos que están de aquel lado, que comparten conmigo estos estudios de la Biblia. Hoy vamos a empezar con la tercera unidad, ¿sí? La cual titula Utilidad del estudio de las Escrituras. Y la lección de hoy es el propósito de la Biblia, la cual hemos dividido en dos parte 1 y parte 2. De antemano le pedimos disculpas porque el viernes fue difícil y lo que se estaba grabando quedó como malo, medio, o sea, no se pudo terminar porque se fue la señal y entonces no se pudo hacer las cosas bien. Esperamos que hoy podamos compartir con ustedes estos estudios a cabalidad. Como ya les dije, vamos a hablar hoy sobre el propósito de la Biblia. Cuando hablamos de la utilidad del estudio de las Escrituras, que es la tercera unidad, nos basamos en primera carta, de capítulo 3, versículos 16 y 17. Nos dice que la Escritura es útil para enseñar, redarguir, instruir en doctrina, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Un discípulo que no estudia las Escrituras desconoce las enseñanzas de su maestro, en este caso de Jesucristo. De allí que la mayoría de los discípulos de Jesús de hoy en día son llevados de un viento, de toda clase de viento de doctrina, de un lugar a otro. La razón, pues porque no estudian la Biblia. Y eso es lo que le dijo Dios a los sacerdotes en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6. Dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esa falta de conocimiento se refiere a las Escrituras, porque el mismo pasaje habla que ellos no estudiaban la ley de Dios. Entonces nos volvemos tradicionalistas. Pensamos que lo conocemos todo y no nos preocupamos por el estudio y profundización de las Escrituras. Yo encuentro, vamos a hablar hoy, dije que del propósito de las Escrituras. Y uno de los propósitos nos los encuentra en primera de Pedro 2:2, dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella crezcamos para salvación. Entonces nos está hablando de que la persona no puede crecer espiritualmente ni doctrinalmente si no estudia las Escrituras. Entonces el propósito de las Escrituras tiene como fin, o que es lo mismo que propósito, o sea, la lectura, el estudio de la Escritura tiene como fin o propósito que cada creyente, cada seguidor de Jesús, cada discípulo crezca en el conocimiento de las Escrituras. Crezca, dice, para que no seamos, dice que el propósito es para que crezcamos, o sea, como el niño necesita de la leche. Ustedes saben cuántos niños mueren hoy de manera desnutrida por falta de alimento. La desnutrición tiene que ver con falta de alimentos adecuados. Entonces, cuando hablamos del propósito o el fin de la Biblia, es que nos alimentemos de las Escrituras de tal manera que crezcamos y nuestra salvación no entre en peligro, ¿verdad? Crezcamos para salvación. Ahora, la misma Biblia dice que ella es útil para enseñar, para construir, para redarguir, ¿verdad? Para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, pero yo necesito conocerla para que ella me enseñe, para que yo me pueda fortalecer en ella. Yo necesito conocerla. Pero fuera de la parte espiritual, vamos a ver hoy vamos a dividir la lección, dijimos que en dos partes. La primera es revelar la grandeza y cualidad de Dios. Entonces, el estudio de la Biblia no basta para que yo crezca y conozca, sino que me lleva también
a conocer, que se me revele la grandeza y cualidades de Dios. En esa parte, en lo que tiene que ver con la grandeza de Dios, se nos muestra en la Biblia varias cosas, ¿verdad? Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En el principio, ¿cuándo? No sabemos. La gente dice que la tierra tiene millones, no sé qué. Los evangélicos dicen que desde Adán hasta nuestra fecha van 6.000 años. No sabemos. La Biblia dice, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio fue en el origen, el arjé, el originador, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo fue ese principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, cuando vemos, estamos hablando de la grandeza de Dios que creó todo lo que existe, ¿verdad? Dice que creó los cielos y la tierra. Ahora, al crear los cielos, pues luego va a hacer todo lo que está en los cielos. Y al crear la tierra, va a crear todo lo que está encima de ella, porque Él es el creador. Ahora, en el versículo 26 y 27 de Génesis, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. Hagamos. Esta palabra es un plural. No dijo, voy a hacer al hombre. No, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre, a imagen de Dios los creó, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, en la primera parte de la creación, cuando ya Dios, según en Génesis 1, según el 2 es diferente, pero según el 1, dice creó todas las cosas y dejó de último al que iba a ministrar. Entonces la Biblia nos muestra la grandeza de Dios, que toda la capacidad y el poder para crear todo lo que existe. Ahora, la única fuente de información que tenemos sobre la creación, sobre todo esto, es la Biblia. La que nos habla de Dios y nos explica lo que Dios hace es la Biblia. Los demás son libros, cuentos, anécdotas, cosas que la gente se inventa. Pero el que nos informa de la fe cristiana mal llevada o bien llevada es la Biblia, ¿verdad? Entonces ella es la que nos enseña todo eso. Ahora dice que creó al hombre con un propósito. Entonces nos revela la grandeza de Dios y también la benevolencia cuando le entrega al hombre la creación. Los hizo a imagen de él, tanto al hombre como a la mujer. Eso es igualdad de condición, pero igualdad de condición en cuanto a lo que él ha creado, no lo que hoy en día la gente se inventa en contra de Dios y hablan de igualdad. Él creó al hombre y a la mujer a imagen de él, o sea, sin pecado y con la vida, como forma de vivir eternamente, porque Él es eterno. Entonces no hizo al hombre con una poder y con una ventaja sobre la mujer, ni a la mujer sobre una ventaja sobre el hombre. En Génesis capítulo 1 no dice cómo hizo Dios al hombre y a la mujer, solo que los creó a los dos a imagen de Él y luego los bendijo. La palabra bendecir, ya hemos dicho por aquí por algunas partes, tiene que ver en el latín con hablar bien o hablar mal si es maldición, hablar mal de alguien o hablar bien de alguien. Pero en el griego, en el hebreo, no tiene esa connotación. Es la palabra, o decir que significa, la palabra significa o tiene que ver con recibir bienes, bendiciones, bienes materiales. Y más tarde los apóstoles pues hablaron de los bienes espirituales, pero tiene que ver con recibir bien, o bendiciones económicas o bienes económicos, riquezas.
Ahora, entonces cuando Dios los bendice, no le está diciendo yo los declaro marido y mujer. Ya Él los había establecido. Simplemente Él los había establecido. La bendición consiste en lo que tenían que hacer, en lo que Él les iba a dar a ellos. Entonces Dios, Él tenía el dueño de toda la creación, su grandeza de Dios, y Él decide que es el hombre el que le va a entregar esas cosas. Entonces la bendición tiene que ver con lo que el hombre tenía que hacer y que lo iba a hacer bien. Y Dios le iba a multiplicar, le iba a dar bienestar en todo lo que hiciera. Esa es la bendición. No que los bendijo y los declaro marido y mujer, como dice la gente ahora, que la Biblia en ninguna parte usa ese término, ¿verdad? Sino que Dios ya los había unido, ya los había entregado. ¿Cómo hizo? No sé, pero cuando aquí se refiere, me refiero a esta parte, y los bendijo Dios y les dijo, ahí viene la bendición, y les dijo, la bendición es todo lo que se dice para que pase, y en el caso de Dios, o se da, en el caso de Dios lo que Él dice que va a pasar, o con qué nos va a bendecir, en qué consiste la bendición. O sea, la bendición es lo que se dice, en qué consiste, cuáles son, porque la bendición tiene, si usted lee Deuteronomio 28, encuentra que Dios le dice, estas bendiciones os alcanzarán, y muestra cuáles son todas esas bendiciones, bendición con los papás, con los hijos, con todo eso, ¿verdad? Entonces, es posible que usted sea bendecido económicamente, pero no bendecido socialmente con la familia. Entonces, sus hijos no salgan bien, porque allá en Deuteronomio muestra que la bendición va a llegar una por una a cada una de las cosas. Aquí también dice, y los bendijo Dios y les dijo, lo primero, tengan hijos, produzcan. La productividad es una bendición de parte de Dios. La persona que no produce, pues no está bendiciendo ni él ni a nadie. Entonces, la primera bendición que Dios les da es que los dos debían producir. Entonces, por eso es interesante leer la palabra, porque ella nos va a mostrar en qué consisten las cosas. El estudio de la Biblia, el propósito es revelar lo que Dios hace. Y Él les dice a ellos, ustedes produzcan, sean productivos, ¿sí? Fructíferos. Pero luego también los bendice diciendo, tengan hijos y llenen la tierra. Claro, ellos dos no lo iban a llenar, pero todos los demás, con todos los hijos que iban naciendo, pues la tierra se iba a poblar. Entonces lo que está diciendo Dios es que tener hijos es una bendición. Es una bendición. Dios bendice. Ahora, no dice que si... Por eso para los judíos, la mujer que no tenía hijos, decían que tenía el vientre maldito. Y las mujeres sufrían mucho, las mujeres que no tenían hijos, como vemos la esposa de Abraham, Sara, como vemos la esposa de Isaac, y como vemos una de las esposas de José, de Jacob. Entonces encontramos que tener hijos, Él les dijo, eso es una bendición. Van a ser bendecidos con hijos, ¿sí? No van a quedarse solo ustedes. Imagínense unos viejitos que no tengan familia, los dos solitos, ya que no puedan ni cocinar ni nada. Entonces los hijos que vienen de parte de Dios y la realidad de la familia es eso, la ayuda, el compañerismo, ¿verdad? Entonces es una bendición tener familia, hijos, pero hijos buenos. Por eso en Deuteronomio habla que el vientre sería bendito para que los hijos fueran bien buenos, pero hoy en día se tienen hijos de toda clase porque a Dios no se tiene en cuenta. Entonces, primera bendición, produzcan para que les vaya bien. ¿Sí? Si usted no produce, entonces les va a ir bien cuando empiecen a producir. Segundo, van a tener hijos, los cuales van a poblar y les van a ayudar en sus años, cuando ya estén más viejos. Tercero, aprendan a soyugar, aprendan a administrar, aprendan a controlar las cosas. Tengan control, ¿verdad?, de las cosas. Entonces, una de las virtudes del ser humano es aprender, o sea, la administración fue la primera carrera que encontramos en la Biblia. Ahí está hablando de administración, todo lo que habla ahí de control, a tener control, ¿verdad? No producir más de lo que podemos vender, porque se nos van a quedar ahí, va a haber problemas. Entonces, hay que tener un control sobre la familia.
la planificar, es decir, planear, subyugar ahí, planear, ¿verdad? Tener un control, en la planeación va todo esto. Entonces usted tiene que planear en estos días su familia. Y eso no es pecado porque ya está establecido. Yo les digo, esa es una bendición, que ustedes aprendan a planear tanto lo material como la familia que ustedes pueden tener, ¿verdad? Porque en ese tiempo tenían que tener muchos. Hoy en día el problema es que dicen que Colombia se está envejeciendo. Porque hoy la gente no ve los hijos como una bendición, sino como una carga. Como una carga. Mientras que Dios dijo, los bendijo, hoy los hijos son una carga y la nación se está envejeciendo. Los que se unen, las parejas igualitarias, pues tampoco van a tener hijos. Y si los demás que pueden tenerlo, las parejas normales que Dios estableció, que no pueden tenerlo, que no lo quieren tener, entonces ¿de dónde van ellos a conseguir para que la población, la nación se pueble? ¿Verdad? Entonces ya la bendición empieza a acabarse. Y la gloria de Dios deja de revelarse. Porque el hombre se va a ir en contra de Dios. Entonces Dios les dijo, yo los voy a bendecir, pero ustedes van a tener que aprender a planear bien las cosas. No es que no vayan a tener más de los que no puedan alimentar, pero hoy en día ni tienen los unos, ni pueden tener. Unos no quieren porque les pesa y quieren andar su vida en libertinaje, y otros por no producir, porque no es lo que Dios mandó, un hombre y una mujer no pueden tener hijos, porque no es normal, no lo van a poder tener. Entonces, esas cosas que se han salido de la gloria de Dios van trayendo no bendición, sino maldición o destrucción o menosprecio para las naciones, ¿verdad? Porque tener hijos para Dios es una bendición. No dice que usted tiene que tener 50, no. Usted tiene 2 hijos, usted se multiplicó, porque usted y su marido son 2, y 2 que tienen son 4, y están multiplicados por 2. Y están cumpliendo, están recibiendo la bendición, están siendo bendecidos, están teniendo hijos para la nación, para Dios, para la gloria de Dios. Entonces lo que tienen es que pedir que esos hijos desde el vientre sean bendecidos, sean deseados, bendecidos, y orar por ellos desde el vientre, para cuando nazcan sean bendición y no maldición. Pero la última cosa que Dios le entrega de esa bendición a la pareja es les dice, administren, o sea, les entrega todas las cosas, ¿verdad? Y Él les enseña a ellos. ¿Qué les entrega? Todo, dice, les entrega sobre toda la tierra, sobre todo, dice, sobre las aves de los cielos, sobre las partes, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se mueva sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, pero antes le había dicho a ellos que tendría control sobre todo, ¿verdad? Dominio. Después que le dijo que van a ejercer dominio, ese es posesionarse o administrar. Entonces Dios, la bendición de Dios no fue, lo declaro en marido y mujer, ya eran marido y mujer, ya eran. Ahora Él está diciendo, esto es con lo cual les voy a entregar, ¿sí? Los voy a llenar de bienes. Esa es bendición. Los llenó de bienes. Ellos eran los dueños del universo fuera de Dios. Ellos eran los administradores. Entonces Dios revela su gloria creando a una criatura capaz de administrar, de tener hijos, de hacer una nación o un pueblo diferente para la gloria de Dios. Pero resulta que el hombre dejó todo eso a un lado. Ahora, eso, por ejemplo, eso que estábamos viendo fue lo que Dios les dijo cuando los bendijo, pero cuando los creó, ¿para qué los creó? Pero dice la Biblia en el versículo 28, y los bendijo Dios, y les dijo, vamos a ver qué les dijo, ¿verdad? Les dijo, fructificad, multiplicado, que ahí es la producción, llenar la tierra y sojuzgarla. O sea, planeen bien el asunto. Y señoréense sobre los peces. O sea, ahora viene el señoreo, o sea, el posesionamiento hacerse dueño o tomar como administrador de todo. Ahora, luego Dios al crear eso, ahora le sigue hablando en su soberanía al hombre, ¿verdad? Entonces la grandeza de Dios, por eso cuando leemos la Biblia,
Dice que ella es toda profecía, es la profecía perfecta, ¿verdad? Es la Biblia, palabra de Dios. Entonces aquí dice, en Hebreos 1, 2, 1 y al 3, Hebreos 1, 1 al 3, nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, o sea, a través de los profetas, los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Las cosas se sustentan con la palabra de su poder. Y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, Jesús, a través de la sangre, a través de la muerte de Jesús. Ahora, dice que Dios revela su grandeza y creó al hombre, le da una autoridad, pero luego le sigue hablando de muchas maneras. ¿Cómo? Dice, usó a los profetas. Los profetas de aquel tiempo no son los profetas que ahora aparecen haciendo show. Los profetas de aquel tiempo eran hombres que hablaban el secreto de Dios. Y para hablar el secreto de Dios eran hombres íntegros. Hablaban el secreto de Dios, del secreto, o sea, las cosas ocultas allá que nadie sabe, Dios se las revelaba al pueblo a través de los profetas. El primer profeta que así la Biblia nos habla así, ¿verdad?, fue Moisés, que dice que tú serás la voz mía. Dios le dijo, tú serás mi voz. O sea que un profeta verdadero es la voz de Dios. Y tu hermano entonces hablará, tú le dirás a él y él hablará al pueblo. Tú eres, en otras palabras, tú eres yo y tu hermano es el profeta. Yo te hablo a ti personalmente y a él tú le hablas para que le hable al pueblo. Ya como, por eso dijo, solamente contigo hablaré cara a cara y a los demás les revelaré en sueño, ¿verdad? Entonces Dios le había hablado a través de los profetas a los hombres sobre su conducta, sobre su comportamiento, que lo vamos a ver en la segunda parte de esta lección, de este estudio. Dice que él, vemos la condición del hombre. Entonces, a través de los profetas, Dios se revela su grandeza a través de los profetas, hablándole a los hombres, diciéndole su estado, cómo estaba. Pero a pesar de eso, los hombres tampoco hicieron caso. Y es Jesús que revela algunas parábolas, cuando hablaba del Señor de la viña, que mandó a su hijo, un tipo, bueno, hablando de eso, de que los profetas llegaron, a unos mataron, a otros le dieron piedra, a otros, hicieron con ellos lo que quisieron. ¿Por qué? Porque el hombre se desvió, como lo vamos a ver en la segunda parte de esta lección, que él se desvió. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta cuál ha sido la característica del hombre desde su origen hasta nuestros días. Entonces dice que Dios le ha hablado de muchas maneras. Pero ahora últimamente en nuestros días, pues los días de Jesús, pero ahora también, porque lo que estamos viendo es lo de Jesús. Porque en el Antiguo Testamento es la ley del pueblo, es la constitución del pueblo. El Antiguo Testamento es la constitución del pueblo de Israel. Sí, esa es la ley tanto civil, política y de todo, espiritual. Nosotros nos afianzamos en el Antiguo Testamento para mirar cosas que todo lo que está allí no lo podemos hacer, porque no es para nosotros. Hay muchas cosas que son generales, como profecías que no se han cumplido, pero lo que es la letra de la ley y muchas cosas ya nosotros no sabemos. Porque cuando vino Cristo, ahora Dios nos ha hablado por medio de Cristo, y así como le habló a Israel por medio de los profetas para que el pueblo supiera cuál era su necesidad, ahora nos habla por medio de Jesucristo para que nosotros sigamos lo que Jesús nos dice, ¿verdad? Entonces nos está hablando por ese medio. Los profetas de hoy, la mayoría, no son profetas verdaderos. Son gente que hacen show y que todo el mundo se autonombra profeta. Una de las características en la Biblia
el Antiguo Testamento, era que Dios ungía a los profetas. No era que se nombrara, sino que Dios ungía. Le decía a este profeta, úngeme a fulano. Había escuelas de profetas. Y eso, había un profeta que era jefe, en el caso de Elías, pues, y luego vemos a Eliseo, que fue ungido por Elías. Pero Eliseo antes fue siervo de Elías, ¿verdad? Entonces los profetas aprendían a través de los profetas. Y Dios, el Espíritu Santo, los tomaba, pero ellos estaban ahí viendo, aprendiendo. Hoy en día cada quien se nombra solo y se hace profeta. Entonces por eso nosotros tenemos la Biblia, donde Dios nos explica esas cosas y nos enseña. Ahora, si vemos primera de Juan, Evangelio de Juan 1:1 al 18 y Hebreos 14, dice que Dios no solo nos se ha revelado, sino que hizo a través de los hijos de Jesús y de su Hijo Jesucristo, nos habló a todos nosotros, según lo que vimos ahora, ¿verdad? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo vino y tomó cuerpo humano, y entonces vemos que nos habló Dios a través de él. Entonces la Biblia nos está enseñando todas esas cosas. Ahora, la Biblia tiene como fin revelar a Dios en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, ¿verdad? Según Jeremías 23 al 24, nos habla de la omnipresencia de Dios. Eso quiere decir que está en todas partes. Si su presencia se hace donde estemos nosotros, ahí está Él. Si estamos en la cama, ahí está. Si nos estamos bañando, porque algunos dicen, ay, que el hermano, que no hay que dormir desnudo. Bueno, ¿y por qué, cómo se baña usted? Cuando se está bañando, ahí está Dios. Pero esos son inventos de nosotros, culturales. Pero no es que porque Dios está donde estemos, si estemos en el baño, donde estemos, Él está. Si somos hijos de Él, ¿verdad? Porque Él es omnipresente. Ahora, es omnipotente. Si en la Biblia nos muestra que Él es todopoderoso, nos muestra su omnipotencia. En Génesis 1, 17:1 y Deuteronomio 10:17. Entonces, omnipotente, todopoderoso. Nadie está por encima de Él. Entonces, la Biblia nos muestra que ni el diablo no puede ser ni omnipresente porque no está en todas partes, ni tampoco es omnipresente. Entonces, el enemigo que nosotros tenemos no tiene la ventaja. Nosotros tenemos ventaja porque nuestro Dios puede estar en cualquier lugar. Y el diablo lo hace a través de sus secretarios. Pero Dios lo hace presencial. Él es todopoderoso. Él hace todo lo que quiere. En un día puede destruir una nación. O puede levantar un hombre que esté en la droga y donde esté, porque Él es todopoderoso. Dicen los GTBI, o sea, que un verdadero de ellos no cambia. Pero ellos desconocen el poder de Dios. La lesbiana o los gays, cualquiera, pueden cambiar. Dios los puede cambiar porque Él es todopoderoso. Que ellos no quieran o quieran, pero si Dios quiere los cambia porque Él es todopoderoso. Pero eso es una decisión personal de ellos, entonces Dios los deja. Dice la Biblia, como no oyeron a la verdad, Dios los entrega en su aberrancia, en su mente reprobada, y para que se unan hombre con hombre y mujer con mujer, dice Romano. Entonces la Biblia está establecido que esta gente no cambia, no es porque Dios no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque ellos no escuchan y tomaron esa decisión. Pero si alguno de ellos algún día quisiera buscar de Dios y buscarlo de Dios verdaderamente, Dios lo cambia, porque Dios tiene el poder. Aunque ellos digan que el verdadero no cambia. He escuchado esto a uno de estos a Carlos, el más viejito que de la red, que no pueden cambiar. Que entonces que cambió era porque no era verdadero, que estaba confundido. No, ningún confundido. Confundidos están los que están allá todavía. Pero si Dios quiere, los cambia. Cambia al guerrillero, cambia al que sea, lo cambia. Cambió a Pablo. ¿Quién era Pablo? Un perseguidor criminal de los cristianos. Y un día le dio la gana, lo cogió y lo cambió y hizo que él también sufriera lo que habían sufrido los demás. Porque Él es todopoderoso. Entonces nosotros hemos creído en un Dios como que no es capaz de nada y que apenas puede curar un dolor de cabeza.
Pero cuando se tratan de problemas graves, Él no los puede solucionar. La Biblia nos muestra que Él sí los puede solucionar porque Él es todopoderoso. Ahora, es soberano, ¿verdad? No solamente es todopoderoso, sino que es soberano. Puede tomar sus decisiones sin pedirle. Ahora, cuando Él dice hagamos, es porque hay otro grupo que le llama, yo le llamo el triunvirato celestial, el gobierno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Primera de Juan 5:7, ¿sí? Que dice que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. No dice que es uno, son en plural, ¿verdad? Entonces, ese triunvirato, que es un gobierno de tres, pero en unidad, entonces lo vemos ahí revelado, ¿verdad? Dice que esa soberanía de ellos, a nadie le están diciendo, la soberanía de Dios, porque Dios es un título a una unidad, de unidad. Ahora, en Salmo 115:3, pero también hablamos de los designios de Dios según la Biblia en Isaías 14:27, Proverbios 21:30. ¿Qué es designio? Planes. ¿Sí? Entonces, Dios es todopoderoso y Él planea sus cosas. Y usted, el diablo, por ser tan diablo, no tiene capacidad de cambiar los planes de Dios. Porque aunque le dé algún permiso, los planes fundamentales y principales, el diablo no los puede cambiar. Ay, que el diablo me tocó. No. Los planes fundamentales de Dios con usted, si usted es fiel a Dios, no hay diablo que los cambie. Dice, mis ovejas conocen mi voz y nadie me las arrebata. Nadie. Así que Satanás no tiene poder sobre usted siempre y cuando usted esté agarrado de la mano del Señor. Si usted se soltó y no quiso seguir a Dios, pues ya Dios lo deja, como dice la Biblia. Pero cuando usted está agarrado de Él, sus designios, sus planes. En Jeremías dice, yo tengo planes con ustedes, planes de bien y no de mal. Dios tiene plan contigo, conmigo, pero yo necesito que Dios, permitirle a Dios o querer que Dios haga esos planes. Si yo no quiero que Dios lo haga, como Él me creó con libertad, albedrío, yo puedo elegir. Entonces yo digo, no, yo no quiero eso. Pero si yo lo quiero, esos planes en mí se harán realidad y no hay diablo con todo su ejército que pueda, porque yo estoy bajo la sombra del omnipotente, del todopoderoso, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de los planes. Dios tiene planes, es decir, todo lo que sabemos de Dios es porque la Biblia nos dice. No hay otro medio que nos explique. Son teorías, son leyendas, pero no hay nadie que nos explique acerca de Dios sino la Biblia, ¿verdad? Entonces es interesante. Ahora, sigamos porque el tiempo es oro. El amor de Dios al ser humano se revela, ¿sí? Revela la grandeza de Dios, que siendo Dios, mandó a su Hijo, Juan 3:10, para que todo el que le siga, el que le crea, el que le obedezca, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, después que el hombre pecó, Dios sigue mostrando su amor, su misericordia para salvarlo. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Entonces, ahí está el asunto de la realidad. Entonces, mirando esa primera parte, tenemos que mirar también las cualidades de Dios, ¿sí? Estamos mirando lo que Dios, la grandeza de Dios, todo lo que Dios hace, ¿verdad? Es capaz de mandar a su Hijo, revelarse el poder que tiene, todas esas cosas. Pero también miremos sus cualidades. Hoy en día se habla, lo oímos predicando y diciendo a la gente, es que los nombres de Dios, y los predicadores se dan golpe de pecho y los hermanitos diciendo los nombres de Dios. Los nombres de Dios, si vamos a su original o al griego, son palabras que se usaban para referirse a Dios, como Él, o Teos, Jehová o eso. No, eso era para referirse al mismo Dios. Era la forma como cada pueblo iba, Elohim,
que es plural. Dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí la palabra es Elohim, o sea, que es plural de Eloah, o sea, es un plural, ¿sí? Y ese Elohim es los dioses. Los judíos hebreos los traducen Dios y los otros los dioses, porque la palabra es plural. Entonces, pero Dios, Jehová, no tiene, bueno, se llama Jehová, pero los nombres que la gente dice son las cualidades de Dios, lo que lo identifica diferente a los demás, ¿sí? Por eso podemos leer, dice, por medio de las sagradas escrituras, la persona puede identificar cuáles son las cualidades de Dios, ¿sí? El cristianismo debe caracterizarse por diferenciar bien un término de otro y usándolo adecuadamente. Muchos hablan de los nombres de Dios para referirse a las cualidades de Dios, que es diferente, o cada uno de las características naturales de Dios. Podemos hablar de las cualidades o características naturales de Dios, no de los nombres de Dios. ¿A qué le llaman los nombres de Dios? Ahora los vamos a mirar, que son características o cualidades naturales de Dios. De manera que cuando actúa, ¿cómo actúa? ¿Sí? ¿Cómo actúa Dios? ¿Qué es lo que hace? Ahora, ¿cuáles son estos? Entonces, vamos a mirarlos para que tengamos tiempo que nos alcance en esta lección. Vamos a mirar varios. Y estos, por ejemplo, en Éxodo 31:13, dice Jehová Medesh, M-E-K-D-D-E-S-H. Jehová Medesh. Y significa Dios santifica. No es otro nombre de Dios, sino que ese es lo que Dios hace, santifica. Dios santifica, Dios Medesh. O sea, Dios santifica. Entonces la gente dice, vamos a mirar los nombres de Dios. Esos no son los nombres de Dios, son las cualidades de Dios. La capacidad que tiene de Dios de hacer cosas, ¿verdad? También tenemos Adonai, que es una de las palabras para referirse a Dios, pero significa el Señor. El Señor o amo de todo. Entonces, no es otro nombre de Dios, sino una cualidad. Adonai, el Señor de todo. Dios, el Señor de todo. O a quien le pertenece todo. Eso es Adonai. Y ustedes han visto en la película de Dragón Bota, ese que habla de Shaddai, esa es otra. Pero hay canciones que hablan de oh Adonai, oh Adonai. Pero quizás el que la está cantando no sabe que es Adonai, el Señor de mi vida, el Señor de su vida, el Señor de todo. Pero cuando Él es mío, digo el Señor de mi vida, ¿verdad? Jehová, Adonai. También tenemos Jehová Rabi, ¿verdad? Jehová Rabi. Dios es el pastor. Dios es el verdadero pastor. Ahora, si es mi pastor, entonces en el Salmo 23 dice Jehová es mi pastor, porque es de él. Para todos Dios no es. Dios es el pastor, pero algunos no lo reciben como pastor. Entonces, si Jehová es mi pastor, el pastor es uno que guía, que orienta, que alimenta, que protege a las ovejas para que no se las coma el enemigo. Por eso el término pastor no es solamente uno que predica bonito en el púlpito, sino aquel que es capaz de guiar a las personas a una vida diferente, que puede darle buen alimento espiritual a las personas y con buen conocimiento de guía sobre su familia, sobre su comportamiento, porque a veces ni ellos mismos se comportan. Dice la Biblia, prometen libertad y son ellos esclavos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Jehová mi pastor, es porque Él me está guiando, porque Él me está orientando, porque Él me alimento de lo que Él me da. Eso es Jehová mi pastor. De lo contrario, Jehová es el pastor, pero no suyo. Entonces, cuando ahí dice Jehová Rabi, significa Dios es el pastor. No es otro nombre, es otra cualidad de lo que hace Dios. Cuida, protege, orienta, enseña, alimenta, ¿sí? Nos protege. Entonces, no es que es otro nombre.
También hay otra palabra muy común, Jehová Jireh. No es Jehová Jireh tampoco, es otro nombre, es otra cualidad. Porque ¿qué significa Jehová Jireh? Dios provee. Entonces no es un nombre, sino una cualidad. Dios es el que nos provee. Ahora, esta palabra la dijo Abraham, cuando llevaba a Isaac. Dice que él le preguntó: papá, y aquí está la leña y todo, y el holocausto, ¿dónde está? El animal para el sacrificio. Dice: Jehová proveerá. Ahora, cuando leemos Mateo 6, que habla de que buscad primero el reino de los cielos y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Esa palabra añadidura significa proveer, proveer. Entonces Dios proveerá. Busquen el reino de los cielos y su justicia, y Dios les va a proveer lo que ustedes necesitan. A veces nosotros no dependemos de Dios. Estamos haciendo cosas para ver cómo nos va bien, pero la Biblia dice allí, está diciendo: buscad primero el reino de los cielos, y las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, casi nadie habla de qué es añadidura. Añadidura simplemente es proveer. Dios está diciendo: busquen primero el reino del cielo y lo demás será provisto. ¿Qué? Comida, ropa, eso es lo que dice arriba, ¿verdad? Comida, ropa, zapato, casa, todo Dios lo proveerá. Porque esa es la grandeza del poder de Dios. Esa es la naturaleza de Dios, proveer, dar a sus hijos lo que necesitan. No es otro nombre, es una cualidad que tiene Dios. Y nosotros tenemos que mirar bien esa cualidad. Jehová Jireh, todo el mundo habla de Jehová Jireh, pero ¿qué? Es el que provee. No es un nombre, es una cualidad. Y luego seguimos viendo otras cualidades. Por ejemplo, Jehová Rafa. No es Rafa con F. Rafa, porque en el griego esta palabra se le escribe así, ¿verdad? Rafa, R-A-P-H-A. Entonces, Jehová Rafa, ¿verdad? Y significa: Dios es el sanador. Es esa. Que Dios, ¿qué hace Dios? Dios es sanador. Si Jehová para nosotros es Rafa, es el Dios que nos sana, que nos cura de las enfermedades, ¿verdad? Dios que nos cura de las enfermedades. Pero también tenemos otra característica de Dios, que es Jehová Shalom, Dios de paz. Si Dios es nuestro Dios, ¿por qué no hay paz en nosotros? Si Dios es Dios de paz, la paz significa tranquilidad, no que no va a haber problema, pero somos capaces, mantenemos el control. La paz significa mantener el control, la tranquilidad frente a las dificultades. No quiere decir que no hay dificultad, no quiere decir que no va a haber problema, sino que frente a esas cosas no perdemos el equilibrio, no perdemos la razón, ¿sí? Nos sabemos conducir. Entonces, cuando hablamos de que Jehová es Dios de paz, en Jueces, según Jueces 6:24, encontramos entonces que esa cualidad de Dios, esa naturaleza de Dios, de ser paz, de darnos paz, nosotros debemos aprovecharla. Y no habla simplemente, es que Dios de paz. Sí, pero bueno, ¿qué pasa con mi vida y qué pasa con la suya? Y seguimos, porque vuelvo y digo, el tiempo se nos va yendo. Seguimos viendo que dice, ahora sí, El Shaddai. ¿Sí? Pero primero miremos la primera parte. Jehová Nisi, que es estandarte o bandera, ¿verdad? Jehová Nisi, Dios estandarte o bandera, según Éxodo 17:15. Dios es mi bandera, mi refugio, donde me escondo, con que me amparo, quien me representa, ¿verdad? Las banderas representan un país. Él es mi estandarte, quien me identifica, con quien me identifico. Llevo una bandera, están identificando, ese pertenece a tal pueblo, a tal ciudad. Por eso todos los pueblos, las ciudades, las naciones y los departamentos tienen su bandera que los identifica, ¿verdad?
Entonces, si Jehová es su bandera, es su estandarte, usted tiene que estar identificado con las cosas de Dios y que la gente vea en usted, ah, ese tiene la bandera de Dios porque ese hace las cosas que debe hacer bien. Pero también encontramos el Shaddai, ahora sí. Y en Génesis 17:1, el Shaddai. Cuando usted, los que les gusta oír ver a Dragon Ball Z, ya no lo dan, no sé cómo, pero ahí siempre hablaba del Shaddai. ¿Y qué estaba diciendo? Dios Todopoderoso. El Shaddai es Dios Todopoderoso. Entonces era una forma de reconocer que Dios era poderoso, Shaddai, como el otro que vimos, ¿verdad? Adonai, el Señor, bueno. Entonces estamos diciendo que Shaddai es eso, el Shaddai. Pero también Jehová Shama. A veces yo he escuchado a varios pastores, Shama, porque un pastor dijo Shama. ¿Pero qué es Shama? Dios está presente. En reuniones de pastores dicen Shama. ¿Pero qué es? Dios está presente. Y si Dios está presente, debe tener orden. Entonces, Jehová Shama, Dios está presente. Según el Salmo 139, 7 al 10. Dios está presente, Shama. ¿Verdad? Entonces necesitamos eso. Conocer, no, vuelvo y digo, no son nombres. Son la cualidad de Dios que está presente en todas partes. Es omnipresente, o sea, está presente, Dios está presente en el momento donde yo estoy. Dios crea que Dios está ahí. Dios Shama. Jehová Sabaoth. Dios es Dios de las batallas o de los ejércitos. Como lo leemos en Isaías 6:3. Dios es el Dios de las batallas. Entonces cuando dice Jehová Sabaoth, no está diciendo que es otra nombre, es su cualidad, otra cualidad que Él manda. Y si usted mira, esta mañana mi devocional miraba como cuando el pueblo de Israel tuvo el fracaso con Ahí por haberse robado el lingote de oro en la otra pelea, Dios lo restaura y después Dios le dice a Josué cómo debía de ganarle, le da la estrategia para ganarle la batalla a los de ahí y matarlos a todos. Cuando antes habían perdido con ellos y habían huido. Ahora Dios le dice, hagan una emboscada de esta manera y de esta otra. ¿Por qué? Porque Dios es el que está ahí, ¿verdad? Dios es el que dirige el ejército. Y si Dios guía la iglesia, entonces Dios nos va a dar la estrategia. Ahora andamos buscando estrategias en todas partes. En la estrategia de Fulano, la estrategia de Lono. Pero la estrategia que Dios le dio a David no es la misma que le dio a Josué. A David le dio una estrategia y le dijo, vete por aquí, haz esto. Y cuando escuche que por los árboles van caminando, sobre las hojas, encima de los árboles, van caminando, entonces ataca, porque ahí estoy yo. La estrategia era esa, conocer eso. Pero la estrategia que le da Josué con el pueblo de Jericó no es la misma que le da en la segunda guerra con Ahí. Porque Dios es el Dios de los ejércitos y Él es el estratega. ¿Sí? Entonces, ¿por qué en la iglesia, nosotros los pastores, los líderes, en vez de estar buscando por todas partes, no vamos al dueño de la estrategia, al jefe del ejército? ¿Por qué los creyentes no vamos a buscar la estrategia de Dios? Sino que fulano vaya ayuno un mes, fulano vaya ayuno 8 días. ¿Será eso lo que Dios quiere? ¿Por qué no le preguntamos a Él cómo destruir el problema que tenemos? ¿Cómo ganar más gente para Cristo? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo vivir una vida de felicidad en el hogar? ¿Cómo? Él es el estratega. Y si Él es el Sobat mío, entonces Él es mi general que va a conducir la pelea. Ahora, Elohim. Ya les dije que en Génesis 1:1 ahí se traduce Elohim. ¿Sí? Elohim, que es fuerte, el divino. O los fuertes o divinos. Porque es un plural de Eloah. Entonces, Elohim es el fuerte, el divino. El fuerte, el divino, o los fuertes y divinos hicieron los cielos y la tierra. Es lo que traduce en el versículo 1 de Génesis. ¿Cuándo? No sabemos. Entonces, Elohim, el fuerte, el divino, o
los fuertes o divinos, hicieron el cielo y la tierra. Entonces eso significa Elohim, el fuerte o divino. Dios, el fuerte o divino. ¿Sí? El Dios divino fuerte. ¿Verdad? Y en Proverbios 23 del 10 al 11. Ahí podemos verlo. Elohim. Elión. ¿Verdad? El Olión. Con Y. El Olión. Dice que es el Altísimo. Según el Salmo 32. El Salmo 9.2 y el Salmo 83.18. El Altísimo es el Olión. No es que ese sea un nombre, sino que Dios es el Altísimo, es una cualidad de Él. El Roy, el que todo lo ve, no es otro nombre, es una cualidad. Nadie ve todas las cosas. ¿Por qué ve todo? Porque está en todas partes. Él es omnipresente, entonces como es omnipresente, pues todo lo ve. El salmista dice, si me meto debajo de la cama, ahí está. Donde me meta, ahí está. ¿Verdad? Entonces es necesario estarle, no esconderlo, no engañarnos nosotros mismos. Por eso dice la Biblia que el que miente a su hermano, así mismo se miente, se engaña a sí mismo. Porque Dios sabe lo que tú estás haciendo. Ahora, usted no va a contarle al periodismo y a todo el mundo, pero a Dios le tiene que ser honesto cuando va a orar y decirle, Señor, yo hago esto, perdóname, no quiero hacerlo, mira, ayúdame aquí, pelea aquí, pero Dios lo ve donde usted está. El Roy, el que todo lo ve. Génesis 16:13. Y hoy vamos a terminar con la parte de Olán. Dios es eterno. El Olán, el Dios eterno, no es otro nombre, sino que es otra cualidad de Dios, que es eterno. Y por eso nos hizo a nosotros para que viéramos eternamente, porque como ejemplo de su dice, a imagen y semejanza, bueno, somos eternos, sin pecado los creó, después pecamos, pero la eternidad no se perdió, sea con Dios o aparte de Él. O sea, la Biblia es que todos resucitarán, uno para muerte eterna y otro para vivir con Dios, pero todo el mundo va a vivir eternamente. El problema es dónde, eso es otro problema. Entonces el Olán significa el Dios eterno, ¿verdad? Y podemos ver en Isaías 40:28 y Salmo 45:6. Entonces, he querido mostrar todo esto porque uno oye predicando, vamos a hablar de los nombres de Dios. No. Una cosa es nombre y otra es cualidad. El panadero, él no se llama el panadero. ¿Quién es su nombre? Juan el panadero. Primeramente, está diciendo lo que hace y lo está diferenciando de otra persona. De pronto hay otro Juan. Cuando Jesús, el Espíritu Santo, le dice a Cornelio que mande por Pedro, dice, manda por Pedro que tiene sobrenombre Pedro, por Simón que tiene sobrenombre Pedro, y vive en la casa de Simón el curtidor. O sea, eran diferentes los dos Pedros, todos dos se llamaban Simón, pero el uno tenía por sobrenombre Pedro. Dice, trae al que tiene a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Pero Simón estaba viviendo en la casa de otro Simón. Entonces tenía que saber cuál de los Simón. En la casa de Simón el curtidor. Entonces, esas cualidades están diferenciando a una persona de otra. Todas estas cualidades diferencian a Dios de otros dioses. Diferencian a Dios de los seres y de los poderosos y del diablo y de todo el mundo, porque no tienen todas esas cualidades, ¿verdad? Entonces no son los nombres de Dios, sino las cualidades de Dios, que tiene ese poder para todo, ¿verdad? Entonces necesitamos estudiar más. Por eso es la importancia de estudiar la Biblia. Por eso la lección de hoy, que la hemos dividido en dos, que es la revelar, que es el propósito de la escritura, de leer la Biblia, de la Biblia, que se propone, ¿verdad? Y la primera lección de esa lección, o sea, que la hemos dividido en la primera parte, es que revisemos, es revelar la grandeza de Dios y sus cualidades. En el día de mañana, con la ayuda de Dios, estaremos viendo la segunda parte de esta lección, que es revelar el estado del hombre y el propósito de Dios. La Biblia, el propósito de Dios es mostrar cuál es la condición suya y qué planea Dios. Así que mañana lo esperamos.
Pero también los invitamos a que se inscriban en YouTube. Ahí estos pasajes es posible que con el tiempo usted se escriba allí. Ahí se me encuentra como Epifanio Navarro y tiene una E, porque hay otro Epifanio Navarro, de pronto no van a equivocarse, ¿verdad? Ahí tiene como se dice, el logo, lo que sea, como se le llama, tiene una E. Entonces, lo invito para que estos pasajes, si usted mañana más tarde los pueda ver en YouTube. Y estamos pensando también transmitir directamente desde YouTube, pero necesitamos tener mínimo 50 personas ahí afiliadas que escuchen para que entonces puedan salir en directo. De lo contrario no deja. Tenemos que montar estos porque también ya tenemos el programa ahí, ¿verdad? Y entonces estamos trabajando en esa cosa. Epifanio Navarro tiene una E, no vaya a confundirse con otro. Allá hay otro que llama Epifanio Navarro, pero no tiene. Entonces mío tiene como se dice, como el logo ahí, una E. Entonces, muchas gracias por el tiempo de hoy. Y el viernes, vuelvo y les digo, al principio lo dije y ahora también lo digo, el viernes hubo un problema del internet, se cayó la señal y no pude, y comencé, y eso yo quise borrar, pero se quedó ahí. Muchos vieron ese pedacito que no decía nada, entonces me dio hasta pena. Entonces les pido excusa por eso y lo esperamos que mañana por este mismo medio, hasta que ya tengamos los 50, que ya directamente. Ahora estos videos los vamos a subir un día por medio a YouTube, pero también vamos a hacer que cuando tengamos esos 50 que nos dejen transmitir en directo, porque hasta ahora no nos dejan por eso, porque tenemos que tener más de 50. Entonces los invito a que se inscriban para que estemos allí compartiendo directamente de YouTube, y de ahí los bajamos para todas partes, porque queremos compartir con usted. Gracias por los hermanos que en diferentes lugares escuchan, gracias por los que se conectan ahora. Bendiciones para todos y que el Dios de la gloria lo esté bendiciendo por siempre. Dios los guarde y no se olviden, los invitamos los domingos. Estamos allí en el barrio Jesús Mora, en el municipio de Turbo, distrito de Turbo, en la calle 109, carrera 19, en toda la esquina. Estamos compartiendo los miércoles, estamos orando por las personas, por los enfermos, por los vivos, y compartiendo un texto de la Biblia, algunos pasajes. Así que los invitamos, ahí estamos. Dios los bendiga. Cualquier pregunta, inquietud, puede escribir al WhatsApp o llamar al teléfono 320-694-3740. Ahí estamos para ayudarnos. Que Dios de la gloria me los guarde. Chao, chao, nos vemos. Que Dios me los bendiga ricamente.